Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que pienso que hay que tener en contacto, pensado antes de empezar el camino de ser parte del movimiento Noahida. ¿Cuál es la diferencia entre ser una persona ética, moral, comportarse de manera ética, moral y elevarse y ser una persona buena? ¿Y cuál es la diferencia entre ser un Noahida, que se comporta de manera moral, ser una persona ética? Si hay dos personas, una que es ética y se comporta bien y hace el bien al mundo y no cree en idolatría, es decir, cree en un solo Dios, y no escuchó de Noé, y no escuchó de los hijos de Noé, y no escuchó de las leyes de Noé, nada. Él llegó a una conclusión de que no hay que robar, no hay que matar, no hay que adulterar, creer en un solo Dios. Él llegó más o menos a las mismas entendimientos y las prácticas. Y la diferencia entre una persona que decide pasar el puente y ser una persona que recibió a sí mismo un comportamiento de ser parte del movimiento mundial de los hijos de Noé y cumplir con lo mismo, pero no vía el entendimiento únicamente, sino vía también recibir a sí mismo la obligación como ser parte del miembro mundial de los hijos de Noé. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia pienso que es muy importante. Una persona que cumple con todos, que se comporta de manera buena, como dijimos como el primero, que no tiene nada que ver con la obligación de cumplir ciertas cosas, sino él se auto-obligó a sí mismo a través de un convencimiento interno, estudió, aprendió, así piensa que el mundo puede funcionar mejor y decidió ir por ese camino, sin tener nada que ver ni con Moisés, ni con Noah, ni con Dios, ni con el pueblo de Israel, ni con la Torá de Israel, la Biblia de Israel y demás. Esa persona, si todo el mundo haría así, el mundo sería mucho mejor. Y cuanta más gente va por ese camino, el mundo va a ser mucho mejor. Va a haber menos asesinatos, menos robos, menos adulterio, menos todos los demás, y va a haber una especie de unión mundial, es decir, la gente no va a tener tanto odio unos con los otros de manera particular y de manera de pueblos también. Bueno, ese es el primer caso. Ahora, cuando esa persona o un grupo de personas reciben el comportamiento pero obligatorio, es decir, se convencieron de que ir por el camino de cumplir con los preceptos de Noé, ¿cómo los obligó? ¿Quién? Moisés en la Torá, que le entregó al pueblo de Israel. Hace exactamente lo mismo que el otro, pero con la diferencia es que al hacerlo de manera que él se va por el sendero de ser por los hijos de Noé, no nada más el mundo es mejor, no. Eso lo lleva a un apego a Dios. Es decir, el primero no está pegado a Dios, está yendo por los caminos divinos, sin saberlo. Él puede no saberlo. Conozco mucha gente que no cree. Por ahí, no hay una obligación de creer en Dios, según los preceptos de Noah. Hay quien dice que sí. Pero se puede explicar de que no. Él no tiene que creer en idolatría. Al no creer en idolatría, está cumpliendo teóricamente con el precepto de no creer en idolatría, que es un precepto fundamental también del judaísmo y también de ser partícipe del movimiento del hijo de Noé. Pero al ir por ese camino sin el asunto de Dios, sin la obligación de Dios, no está pegado a Dios. Está cambiando el mundo para bien, seguro, es muy bueno, es buenísimo, pero no está obligado, no se siente, no va a estar pegado a Dios. Sin embargo, una persona que lo recibe como obligatorio está como sintiendo el apegamiento a Dios. Es decir, el cambio es no nada más
en manera particular, sino esa persona se eleva a otra fase totalmente distinta. Totalmente distinta. Es decir, para dar un ejemplo, pienso que el ejemplo no está tan bueno, pero para que entiendan. Una persona conoce, un hombre conoce una chica y la ama. La ama de a poco, la ama mucho, la ama muchísimo, la recontra ama. Sueña con ella. Hay que poner cara romántico y no me sale hoy. No sé. Bueno, esa persona ama a esa chica, sí. Vamos a decir que se casa. Se casa y el amor mutuo produjo un hijo, 2 hijos, algunos hijos. Que como dice el canto, a menudo los hijos se nos parecen. Y se nos parecen, de cierta manera, física, mentalmente, espiritualmente, sentimentalmente. Y si el amor entre 2 personas, entre un hombre y una mujer, produjo un hijo y demás, y vida conyugal y demás, el amor es distinto. Es mucho más intenso, mucho más fijo. Es otra etapa, es totalmente otra cosa. Totalmente otra cosa. Si uno vive una vida conyugal como debe vivirla, sin adulterio, sin demás. Pero vamos a decir que sí, vive una vida conyugal y una vida de amor mutuo. El amor mutuo, al ser también casado, es otro. Ustedes me dicen, ¿qué es el casamiento? Ir y firmar un acta de que me casé, puede ser. Pero ese acta está en una especie de marco al amor. Lo mismo acá. El precepto, ir por los preceptos que fueron entregados por Dios a Moisés, diciéndole que le dio a Noé esos preceptos, esa persona pasa a una fase totalmente distinta. Está yendo, no nada más yendo por los caminos de Dios, porque eso lo hacía también antes. Está apegado a Dios, está yendo por un apego a Dios. Es una cosa totalmente no inmanente, sino trascendental. Es decir, el apego a Dios no es un apego a Dios, ahora estoy apegado a Dios y en 2 minutos no. Uno está apegado a Dios y al estar apegado a Dios, aunque uno deja de formalmente estar apegado a Dios porque está pecando en ese momento, vamos a decir que después de ir por los caminos de Dios, en la mitad peca, tiene un pecado, tiene una bajada, tiene una caída. Un pecado es factible, le pasa a todos, a cualquiera. También a mí, a cualquiera les pasa cotidianamente. El asunto es que al estar apegado a Dios y ir por el camino de apego a Dios, esa caída es una caída inminente, acá. No es una caída trascendental. Sin embargo, el apego a Dios es algo totalmente trascendental. El primero, que no tenía nada que ver con Dios, nada que ver con los preceptos, él iba por su camino porque decidió ir por ese camino. Muy bien. Mientras está en ese camino, está bien. Pero en el momento de que se caiga, de que falte, de que tenga una pequeña caída o una gran caída, en ese momento ya deja de ir por los caminos divinos de manera total. Es decir, tiene que volver otra vez a ir y, como dice también la canción, hoy en día estoy con canciones de Joan Manuel Serrat. No sé si lo escucharon, pero es un gran cantante. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces uno, al caer, tiene que volver a hacer un nuevo camino. Sin embargo, como una persona recibió a ser mismo ir por los preceptos de Dios, por el asunto de los hijos de Noé, esa persona está apegado a Dios y también cuando cae, el apego a Dios le facilita volver. Le facilita volver a ese camino anterior que él estaba. Volver al surco donde él pasaba. Entonces, totalmente distinto. Como dijimos, el proceso es también, particularmente, que la persona está apegada a Dios y también de manera de constantemente, de que eso lo provoca una especie de lazo totalmente, como dijimos, trascendental en esta vida, después de la muerte y demás. Es decir, cuando una persona se comporta, es parte del miembro, es miembro
de una especie es decir, él recibió a sí mismo de manera formal ir por los caminos de Dios, de los preceptos esos que dije, él está como entrando en el club de personas que pueden llegar a ser aptos de recibir el bien del mundo venidero. Entonces esa es la diferencia. Por eso cuando usted dice, cuando una vez estuve hablando con una persona muy buena, pero dijo, pero ¿para qué necesito ser parte, recibir de manera formal? Le dije, de que usted le va a cambiar toda su vida. Su vida va a ser distinta porque va a estar conectado con la eternidad, va a estar conectado con el Todopoderoso y va a ver al Todopoderoso en su vida constante. Es decir, ¿qué significa va a ver? No va a haber ningún milagro, no prometemos ningún milagro a nadie porque los milagros no es mi autorización, los milagros los hace Dios. Ustedes hablen con Él y si le facilita, no hay ningún problema, yo no me opongo, no estamos opuestos. Pero con todo, el milagro no es el milagro, es sentir a Dios cerca. Uno se siente cerca de Dios porque sabe de que no está yendo por los caminos de Dios, está apegado a Dios. Está apegado a Dios. Porque la palabra precepto en hebreo se llama mitzvah. Mitzvah es precepto. La palabra mitzvah, la raíz de la palabra mitzvah es de la palabra tzavta, que tzavta es unión. Es decir, la raíz verbal sustantiva de la cual salió, es decir, el sustantivo de precepto es ¿cómo se dice? La unión. ¿Con quién uno se une? Está solo en una isla y cumple con un precepto. ¿Con quién se une? Con Dios, con el Todopoderoso, con el que dio el precepto. Esa unión le lleva a la persona a una especie de sentimiento trascendental y su vida va a ser distinto, va a sentir a Dios cerca de él. Hasta tanto que puede llegar a hablar con Dios. Es decir, siempre se dice, pero ¿cómo voy a sentir a Dios? ¿Puedo hablar con Dios directamente? Sí, hable a Dios. Hable a Dios. No pedirle a Dios, hablarle. Dios no es únicamente una especie de máquina que uno pone la tarjeta de crédito o de débito y saca dinero. No. Dios es nuestro Padre, nuestro Creador. Y uno puede hablar con Él. De todo. No nada más de las cosas que nos angustian. Decirle gracias. Gracias por nuestra vida. Gracias por todo. Pedirle. Sentirse acompañado. Cuando uno está acompañado por Dios, nunca se siente solo. El problema de la soledad es no nada más la soledad de uno no tiene amigos, no tiene pareja, no tiene nada, sino que se siente lejos de Dios. Una persona puede tener de todo, amigos y demás, y placeres sin fin. Cuando está alejado con Dios, es una persona solitaria. Su alma se siente solitaria. Él tiene 500 amigos que se la pasan brindando y se la pasan bailando y se la pasan divirtiéndose de este mundo, pero su alma está sufriendo. No estamos en contra de brindir, tener 500 amigos, no. Pero el asunto es que si lo hace con apego a Dios o sin apego a Dios. Si lo hace sin apego a Dios, por ahí su cuerpo tiene placer, su sentimiento tiene placer, pero su alma está sufriendo. Sin embargo, cuando una persona está sola, pero se siente apegado a Dios, lo esencial lo tiene, que es el apego a Dios. Seguro, es muy bueno tener unos cuantos amigos, no pasa nada, por lo menos un amigo bueno. No vendría nada mal tampoco pedirle tener una pareja, casarse, tener hijos y demás. No vendría nada mal, pero lo esencial es Dios. Al tener a Dios es como que estoy teniendo un sentido de vida, un para qué. Por eso también esa es la tercera cosa que dijimos de la diferencia. La primera dijimos otra vez, es uno va por los caminos de Dios y uno está apegado a Dios. El apego a Dios provoca un lazo totalmente trascendental. Esa es la segunda. La tercera es que la persona que tiene a Dios, que se siente acompañado por Dios, no nada más el lazo es trascendental, sino que esa persona siente que, no sé cómo explicarlo de manera correcta, no quiero hacer ninguna equivocación, el lazo con Dios
le provoca tener un sentido de vida, es decir, el por qué vive, para qué vivo. Una persona tiene que explicar, por ejemplo, un ejemplo. En Israel, ustedes saben, los jóvenes de 18 21 años van al ejército, 3 años. El ejército de Israel, nosotros no estamos en Finlandia, que no sé qué gran cosa hace el ejército, qué enemigos tiene. Acá hay enemigos de todos lados, estamos rodeados de enemigos, no hay nadie que nos quiere por acá, de adentro, de afuera, sin fin. Es decir, con fin, vamos a terminar. Pero con todo eso, hay mucho para hacer y es muy difícil. Y no es una cosa voluntaria, es una cosa obligatoria. Entonces, cuando uno, y hay que entender, el ejército es algo que cualquier joven, a los 18 años, está dispuesto a matar, está dispuesto a morir. Y es un sufrimiento, y llevar ¿cómo se dice? La camilla, 18 kilómetros o 24 kilómetros, o hacer una caminata, no una caminata, una corrida, media corridas, casi sin comer, casi sin beber, y correr y con todas las armas adentro, y 30, 40 kilos de peso, y siguiendo corriendo, con calor. No es tan fácil. ¿Quién es el que no se rompe? El que sabe por qué lo hace. El que sabe por qué lo hace dice, bueno, me rompo, pero tengo un final, tengo el porqué. Cuando decide de que, bueno, yo decidí de que me vendría bien físicamente levantar 40 kilos de peso con armas y demás, y en 40 grados de calor llevar a un otro soldado en la camilla y empezar a correr con unos 4, 2, 3, 4, así, 18, 24 kilómetros, 36 kilómetros. Si yo lo decido, en cierto momento me pregunto, ¿para qué no necesito eso? Es decir, si no tengo un lazo trascendental con lo que estoy haciendo, en cierto punto puedo llegar a decir, bueno, hice y ahora se me terminaron las ganas, porque se terminan las ganas. Pero si una persona lo hace por un lazo, porque uno se siente obligado a hacer, y se auto-obligó a eso, pero se sabe el porqué de la cosa trascendental de eso, entonces sabe para qué lo hace y tiene menos posibilidad de caerse y de preguntarse preguntas como ¿para qué estoy haciendo esta estupidez? ¿Qué es lo que me sale de eso? Por eso, al estar obligado a cumplir con los preceptos de Noé, se siente como que, bueno, puede llegar a avanzar y puede llegar a como dijimos, a tener un lazo, y eso le va a provocar una especie de estar firme en su pacto con Dios y tener un lazo trascendental que provoca una vida más íntegra, una alegría al cumplir con los preceptos de Dios, una compañanza y otro camino. Es otra fase totalmente distinta. Por eso el que nos escucha y ya dice, bueno, yo quiero un mundo mejor, si quiere un mundo mejor, vaya por los caminos de Dios. Y si va con los caminos de Dios, ya trate de recibir a sí mismo el comportamiento. ¿Y cómo se hace? Ustedes pueden mandar un mail, noahworldcenter.org, nos mandan, nosotros explicamos cómo se hace, qué se hace. No es tan difícil, pero es algo que provoca, hay mucha gente que lo aceptó y lo hizo de manera oficial, y eso les va a hacer bien a todos. Su cumplimiento va a ser distinto. La misma acción haciéndola por un autoconvencimiento es muy buena, pero la misma acción con un autoconvencimiento y una especie de obligación es otra cosa, es algo mucho mejor, mucho más alto, mucho más apto, mucho más, uno lo hace de manera más perfeccionada, porque se siente que con eso está, cuanto más perfeccionalmente lo hace, está más apegado a la divinidad, al creador del mundo, al que le debemos nuestra vida, nuestra computadora, nuestra máquina de vídeo, nuestra luz y el aire acondicionado para que no muera de calor en este lugar sagrado. Hasta luego.